Sé que instintivamente quieres suscribirte al canal y darle al botón de me gusta, pero espera, no lo hagas todavía. Antes déjame contarte cómo puedes monetizar tu trading en esta serie de vídeos y el lugar idóneo para hacerlo. Antes de empezar, te recuerdo que nada de esto es una recomendación de inversión. Debes tomarlo únicamente como información didáctica y valorar los riesgos que supone hacer uso de ella es responsabilidad tuya. DarwinX es una fintech que funciona como broker y como intermediario entre traders e inversores. Es el puente que une ambas partes y así se definen a sí mismos. Ya hemos hablado en otra ocasión sobre este broker en el canal, pero por si aún no lo conoces, te aviso. Cuando comiences a adentrarte en el ecosistema de DarwinX, no te asustes. Puede que te sientas abrumado por tanta información, por una interfaz, quizás, poco amable y repleta de datos y estadísticas difíciles de entender a simple vista. Pero no te preocupes, voy a tratar de guiarte paso a paso. Además, creo que nuestro tiempo y esfuerzo en llegar a comprender este ecosistema estará totalmente justificado, teniendo en cuenta todo lo que podemos obtener a cambio. En el pasado se habló mucho sobre si DarwinX se había convertido o no en un market maker. Este tema preocupó mucho a los usuarios de ese momento, ya que, por lo general, un market maker suele ser un broker sin apenas regulación y de dudosa reputación por las malas prácticas que llevan a cabo, manipulando los precios con el objetivo de barrer los stops de sus clientes. Es decir, el propio broker ofrece al cliente la contrapartida. Siendo esto así, las órdenes del cliente no son llevadas a mercado, sino que las asume el propio broker. Luego, el interés del broker en atraer clientes perdedores a su plataforma es fundamental, ya que su negocio reside en las ganancias obtenidas por las pérdidas de sus clientes. Y es por esto por lo que encontrarás publicidad por todos lados para que empieces a operar con ellos de forma sencilla y sin pagar ninguna comisión. En otras palabras, que les roban su dinero, vaya. Sin embargo, podemos estar completamente seguros de que con DarwinX esto no ocurrirá, ya que cuenta con dos de las mejores regulaciones de Europa, la CNMV en España y la FCA en Reino Unido. Pero entonces, ¿es o no es un market maker? Sí, lo es. En 2018 la ESMA hizo un cambio de regulación sobre los proveedores de CFDs, o contratos por diferencia, para proteger al trader minorista, ya que en aquel momento estos podían perder más dinero del que habían depositado en el propio broker para operar, y esto se debía al alto apalancamiento que se les permitía. Por tanto, el broker debía adquirir esa condición si quería seguir ofreciendo este tipo de productos financieros, pero ahora bajo la vigilancia de las reguladoras mencionadas. ¿Y esto qué significa? Pues que a pesar de su condición de market maker, DarwinX envía todas las órdenes a mercado sin llevar a cabo malas prácticas. Y ahora tú te preguntarás, entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde ganan el dinero? Pues no hay trampa. Evidentemente, DarwinX no es una ONG, ni trabajan por amor al arte. Su modelo de negocio no es el de un market maker. Su modelo de negocio son bajas comisiones y traders ganadores contentos que paguen esas comisiones durante mucho tiempo. Su modelo de negocio es atraer capital inversor y ganar dinero en comisiones por la intermediación entre traders e inversores. En definitiva, los intereses de DarwinX y los tuyos se mantienen alineados. Si tú ganas, ellos ganan. Simple. Con DarwinX vamos a poder operar desde MetaTrader 4 o MetaTrader 5 un amplio catálogo de productos dentro del mercado Forex, el mercado de divisas, y CFD sobre los principales índices americanos y europeos, materias primas, todas las acciones americanas del Nasdaq y del NYSE, así como ETFs americanos, aunque dependiendo de qué activos quieras operar deberás abrir un tipo de cuenta u otra. Y por supuesto, si además de trader también eres inversor, podrás obtener rentabilidad de tu dinero invirtiendo en su producto estrella, los Darwins, aunque esto lo veremos un poco más adelante. Todo esto está muy bien, Alberto, pero ¿qué ventajas voy a tener si opero con DarwinX? La primera de ellas, tanto si eres trader como si eres inversor, seguramente sabrás que hay muchos otros sitios donde puedes auditar tu operativa.
El problema es que tienes que vincular tu cuenta con la cuenta de un sitio externo y además son fácilmente falseables. Así que ¿puedes fiarte realmente de esas cuentas? Con DarwinX esto no sucede. El broker se encarga directamente de auditar tu operativa en tiempo real para que puedas ofrecer tus resultados al mundo. Como traders, este es el mejor currículum que podrás imaginar. En segundo lugar, podrás crear un Darwin, es decir, un índice sintético invertible de tu estrategia o portfolio de sistemas y captar capital de terceros, de inversores que confían en ti y en tu operativa como trader y depositan su dinero para obtener rentabilidad del mismo gracias a ti. En tercer lugar, DarwinX cuenta con su propio motor de riesgo y funciona solo, minuto a minuto. Esto te permitirá proteger a tus inversores ante cualquier eventualidad, sorpresa o fallo, exponiendo sus pérdidas máximas a un 6,5% en un 95% de confianza. Y por último, DarwinX predica con el ejemplo. Podrás participar en Darwinia con tu propio Darwin y ascender por el ranking de posiciones para conseguir asignación real del propio broker. Un máximo de 500.000 euros para el primer puesto y 25.000 para el último cada mes de entre los 150 mejores traders de la plataforma. Podrás gestionar el capital obtenido durante 6 meses y los premios son acumulables. Esto es DarwinX. Si quieres aprender a moverte por su plataforma en profundidad, te veo en el siguiente vídeo, donde te enseñaré a abrir una cuenta paso a paso. Venga, aquí. Y si no, nos vemos en el próximo.